Bienvenidos amigos, un día más, ya estamos con todos ustedes en la Alquería y créanme que si en todos estos últimos 100 y pico programas que ya llevamos disfrutamos en cada uno de ellos, en estos parajes que últimamente recorremos lo hacemos todavía más si cabe. Y es que ya lo saben, ¿verdad? Estamos recorriendo casi palmo a palmo y mira que la extensión es grandísima. Todos los montes del Magdalite, esta zona impresionante que es una zona de entrada a Motril testimonial, porque la verdad es que aquí la historia ha dejado gran huella y sobre todo en nuestros cultivos, también en el apartado cañero, ¿verdad? Porque hemos ido recorriendo las diferentes fábricas que nos encontramos precisamente aquí en estos montes. Recordamos que casi en la entrada entre Motril y Los Montes teníamos la fábrica del Pilar, más tarde hemos tenido la fábrica de los Vinuesa, la de San Luis, más tarde encontramos la fábrica de la Almudena y precisamente hoy vamos a recordar la zona donde se encontraba la fábrica de Santa Isabel, puesto que si bien esta fábrica ha estado en ruinas hasta hace bien poco, ya incluso esos vestigios han desaparecido. Pero bueno, aún así, nosotros seguimos visitando toda esta zona, recordando la importancia de las acequias, de los cultivos y por supuesto también, como decimos, recordando a esa fábrica de Santa Isabel. Don Manuel Domínguez, bienvenido y calurosos días. Sí, una mañana calurosa recorriendo Minasierra, bueno, pero merece la pena porque el entorno es muy bonito. Como decíamos, casi es un entorno arqueológico, conserva un entorno arqueológico y además abierto al mar. De aquí unas vistas preciosísimas, la calma, la tranquilidad, los pajaritos cantando, esto casi es idílico, ¿no? Sí, es idílico. Es idílico, esto es un auténtico jardín y si nosotros siempre en todos los programas les recomendamos pues que visiten ustedes nuestra zona, que hagan el ejercicio que nosotros hacemos pues por las calles de Motril, ya van conociendo muchos datos, muchos detalles que le vamos contando, pues ¿por qué no? Pasen por el propio Motril y vean las calles, vean los monumentos, saboréenlo de otra manera, no vayan siempre con tantas prisas. Y si ese consejo se lo solemos dar pues casi a diario en la zona más urbana de Motril, pues ¿por qué no darle el consejo de venirse precisamente a estos fantásticos pagos, a estos fantásticos montes, visitar Vista Alegre, visitar Minasierra, visitar Vista Hermosa, los Bates, etcétera, etcétera, y de camino expandirse en esta zona magistral y bellísima. Decíamos, don Manuel, aquí tenemos que seguir hablando prácticamente de lo mismo, de los cultivos, de la importancia de la acequia. Aquí recordamos la acequia gorda, ya en época de los árabes, más tarde la acequia chica. Y la verdad que disfrutamos mucho, sobre todo, la acequia ahora queda un poquito más arriba de donde estamos nosotros, pero es preciosa ver la acequia, cómo corre, cómo fluye el agua también por toda esta zona. Siempre tuvo mucho caudal, siempre fue, yo siempre lo digo, ¿no? La Motril es un producto de la acequia, ¿no? Es decir, si no hubieran hecho la acequia que comunicaba con agua el río Guadalfeo con la vega de Motril, Motril no existiría, ¿no? Es decir, que eso fue el inicio de Motril. Por eso decíamos, algunos cronistas antiguos decían que el inicio de Motril estaba en Pataura, posiblemente porque Pataura estaba mucho más cerca del río y no tenía tanto problema a la hora de cultivar tierra, claro. Pero la vega de Motril necesitabas agua y no hay yacimientos de agua, ni veneros de agua, ni fuentes, y tuvieron que hacer una obra impresionante, como en época árabe seguramente, para trasladar ese agua del río Guadalfeo hasta la vega de Motril. Hoy la vega de Motril es muy grande, en aquella época, la época musulmana no sería tan grande, casi el sur de la vega eran charcas y zonas pantanosas, pero la obra es impresionante, además a 50 metros de altura, en la cota 50, a 50 metros de altura les permitió regar pues todos estos pagos que evidentemente se convirtieron en muy poco tiempo, en una zona muy productiva, una de las zonas más productivas de España, ¿no? En este tema, en cultivos tan importantes como decíamos la seda, la caña de azúcar, los frutales, etcétera, gracias a la acequia. Y ahora estamos mismo en Santa Isabel.
o lo que fue Santa Isabel. Lo que fue Santa Isabel. Bueno, este es el camino de Santa Isabel. El camino Santa Isabel. La fábrica debió estar aquí, ¿no? Una fábrica también pequeñita, se construye en 1920, la hace la condesa de Torre Isabel, Isabel Moreu Gisbert, el nombre de la fábrica, Santa Isabel, y estuvo produciendo también azúcar precisamente pues hasta los años 30, finales de los años 30, posiblemente hasta la época de la guerra aproximadamente. La tuvo alquilada en los años 30 los mismos propietarios de la fábrica San Fernando, la Plandiure Carrera, y aquí esta pequeña fábrica pues servía, en principio servía para lo mismo. En esa época donde hay tanta competencia azucarera y tal, hay tantos problemas de competencia azucarera, algunos propietarios de Motril pues decidieron hacer su propia fábrica para moler las cosechas, y la familia Torre Isabel montó su pequeña fábrica aquí, en un sitio que además estaba bien comunicado con la acequia, por lo tanto a través de la acequia chica podía tener agua, en un sitio además que había un yacimiento de agua, una fuente de agua, y aquí estuvieron produciendo azúcar pues desde los años 20 hasta los años 30, principios de los 40 seguramente, produciendo azúcar. Después la fábrica se abandonó, ¿no? Él estuvo abandonada. A los 40 no llegó a los 40. Pero fue una fábrica muy señera en el Motril de aquellos años, hasta tal punto que le ha dado nombre a la zona, ¿no? Camino Santa Isabel, la zona de Santa Isabel, aunque hasta hace pocos años se han conservado las ruinas de la fábrica, hoy ya no existe, pero fue una pequeñita fábrica de esta ruta de las que estamos haciendo, de la fábrica del Camino de Minasierra, que evidentemente pues conformaron pues más pequeña que San Luis, ¿no? Sí, era más pequeña que San Luis, seguramente. Mi abuelo fue contramaestre en esta fábrica de azúcar en Santa Isabel durante los años 30. Y desde luego sí, también la compró la Sociedad Azucarera al final. Al final también la compra la Sociedad General Azucarera, también la compra la Sierra, ¿no? Y bueno, y la tuvo Plandiura también, Plandiura y Carrera, los mismos dueños de San Fernando, la tuvieron en un tiempo, en los años 30, y bueno, pues fue otra de estas pequeñas industrias del azúcar que hacían todo el proceso completo, evidentemente, ¿no? Pero a un nivel muy bajito de producción, tenía muy poca capacidad de volturación, de molienda, pero bueno, les servía para marcar ellos mismos sus precios, ¿no? Y no entrar en competencia pues, con la Sociedad General Azucarera o con el resto de las fábricas azucareras de Motril. Si esta familia podía tener 200, 300 marjales de caña, pues era suficiente para que esta fábrica tuviera un rendimiento adecuado, ¿no? Y les produjera pues, su propia cosecha. Sí, no vender la caña en sí, sino vender ya el producto. El producto, claro. Y que seguramente pues, y de esa manera no entraban en las competencias de precios. Ellos molían su propia caña, con lo cual no entraban en las competencias de precios los precios que ponía la Sociedad General Azucarera o las otras azucareras, y eso les valió pues de una época, ¿no? Cuando ya no pudieron competir, porque ya la Sociedad General Azucarera se hace muy fuerte a nivel nacional y tal, pues terminan abandonando la fábrica y cerrándolas, ¿no? Pero Santa Isabel fue señera también, esta fabriquita fue señera también, y además en un recodo muy curioso, ¿no? El camino de Santa Isabel, entre caminos que se decía. Entre caminos, porque sobre todo comunicaba directamente con el camino de la carretera, de lo que hoy es la carretera Salobreña, el camino de Salobreña, de fácil acceso, con lo cual podían traer fácilmente pues, las cargas de caña hasta esta fábrica. Digo también, usaban también el agua de la acequia chica, que por cierto la conexión de la fábrica de la acequia chica, la acequia grande estaba aquí, en este pago de ahí era donde confluían, ¿no? Y donde se tomaba el agua de la acequia grande para meterle agua a la acequia de la chica. La chica se hace, no sabemos en qué época, pues seguramente en el siglo XVII, para regar un poco más alto que la acequia principal. La acequia principal está a una cota 50 aproximadamente, la acequia chica está 20 metros más para arriba, con lo cual esa zona de terreno entre la grande y la chica se permite también regadío, claro. Y esa acequia chica se prolonga en paralelo prácticamente a la acequia grande hasta La Palma, hasta la zona del convento de San Francisco, ¿no? La zona de la huerta de San Francisco, cerca de la Palma, donde había un puente de entrada a Motril, donde se confluían las dos acequias, había un puente sobre la acequia, donde confluían las dos acequias. Hace poco la pudimos ver, los restos, unas obras allí enfrente casi del campo,
una obra de un bloque de pisos salió la bóveda de la acequia chica todavía, porque estaban bovedadas en esa zona de ahí. Qué bien. Estaban bovedadas, bóveda de ladrillo. Hasta el famoso aquel convento de San Francisco. El convento de San Francisco. Un convento que decían que era precioso. Sí, un convento que debió ser muy bonito. Decían que tenía la iglesia más bonita una de las iglesias más bonitas de la provincia. Y que tampoco era franciscano, ¿no? ¿O no? Franciscano, convento de la Concepción se llamaba. Y la iglesia decían que era una iglesia muy bonita, la iglesia de los franciscanos de Motril. El caso es que estuvo de almacén de azúcar durante mucho tiempo de la fábrica del Pilar, hasta que a finales del siglo XIX se vendió a una norteamericana. Tan bonita era que se la quisieron llevar. La quisieron llevar. Que para querer llevarse todo un convento fuera, un claustro, había que desarmarlo piedra a piedra. Claro, y lo que quedó pues, lo derribaron. Es decir, era lo que nosotros conocimos durante mucho tiempo como la Huerta Rota, ¿no? La Huerta Rota. La Huerta Rota eran los restos de donde estuvo el convento, convento de San Francisco. Y esta zona, Santa Isabel, pues es otra zona. Fijaros que está en una zona, Santa Isabel se hace entre estos dos, lo típico de los Montes del Magdalite, ¿no? Son zonas más llanas entre colinitas, es decir, y se abre una especie de arco entre dos colinas, donde está ahora la central y la otra colina que hay enfrente, sí, y en medio el vallecito donde construyen la fábrica, es muy curioso. Sí, porque además se resguarda, ¿no? Claro, de los vientos, es fácil de acceder desde la Vega está ahí enfrente, se puede acceder fácilmente desde la Vega, hay un camino que lo lleva directamente hasta la fábrica. Hay una toma de agua para las necesidades de la fábrica, hay una fuente natural también, que todavía existe, pero cerrada en la actualidad, que era la fábrica, la fuente de Santa Isabel, y que indudablemente formó parte de la historia azucarera de Motril, de industria azucarera motrileña. Y hoy, Isabel pues, no sé, Moreu Gisbert, Isabel Moreu Gisbert, otra de la condesa de Torre Isabel. Claro, otra de las grandes figuras femeninas motrileñas, ¿no? Que siempre estamos diciendo, hay mujeres que han destacado en Motril, ¿no? Sí, y Isabel Moreu Gisbert, su casa en la Plaza de la Libertad y en la área de cultura del Ayuntamiento de Motril, la casa de la condesa. La casa de la condesa de Torre Isabel. De Torre Isabel. Y aquí ella tuvo su fábrica, la familia Torre Isabel tuvo su fábrica aquí, los Moreu Gisbert tuvieron sus fábricas aquí y durante unos cuantos años pues estuvieron produciendo azúcar de sus propiedades, es decir, de las tierras que ellos tenían. La zona, desde luego, preciosa, ¿no? Todo perfectamente resguardado por los montes de alrededor, estos montes del Magdalite, y en la parte de abajo la fábrica. No se ha conservado nada. El recuerdo. La verdad que el recuerdo, y bueno, cuando éramos un poquito más jóvenes, cuando veníamos por aquí a andar con bicicletas, etcétera, pues siempre veníamos a beber agua, precisamente, una pequeña fuente. A la fuente de Santa Isabel. A la fuente de Santa Isabel, y veíamos los restos, ¿no? De esta industria. Estuvo mucho tiempo en ruinas aquí la fábrica. ¿Cuánta gente podría trabajar en esta fábrica? Muy pequeña, muy pocos trabajadores, muy pequeña. La fábrica tenía una capacidad de multuración muy pequeña. Pero, hombre, en la época de temporada cañera, pues 50 o 70 personas con toda tranquilidad, ¿no? Entre los técnicos de la fábrica, los eventuales, los fijos y tal, pues entraría unos cuantos trabajadores. Daba trabajo a unas cuantas gente, más el transporte, la corta de la caña, el transporte y tal, pues, generó su riqueza también, indudablemente. La verdad que sí, y volvemos a hacer ese ejercicio de memoria y de fastidio también un poco, porque cuando vemos que desaparecen, ¿no?, los auténticos valores de nuestra historia, pues como que al final pues uno nos lamentamos, lógicamente, porque estamos perdiendo valor de nuestro patrimonio, estamos perdiendo nuestra cultura, nuestra idiosincrasia. Nosotros cuando empezábamos este recorrido hablábamos de por qué no hacer una ruta sendérica, ¿no? Pues por una zona tan privilegiada como la que tenemos aquí en Motril, donde se le puede extraer todavía mucho más valor a nivel turístico, a nivel cultural, a nivel tal, y por qué no poner en valor de alguna manera o de otra. Yo imagino que es verdad que puede ser muy caro, pero de una manera o de otra y con mucha imaginación, ¿por qué no dejar desaparecer a San Luis, no dejar desaparecer a la Almudena, etcétera, etcétera, ¿no?
hacer ese ejercicio. Sí, de recuperación de memoria histórica de la ciudad. Es decir, Un pequeño museo, un pequeño dato. Es decir, que indudablemente pues recuerde que hubo. Si ya no existe, pues que recuerde que hubo, y lo que haya, pues intentar mantenerlo, ¿no? Es decir, muchas veces pues son los poderes públicos los que tienen que hacerse cargo muchas veces de estas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez que desaparece algo en Motril, pues es un trozo de historia que desaparece, un trozo de nuestro pasado que desaparece. Y esta, Manolo, al fin y al cabo, es lo que nos queda, ¿no?, de Santa Isabel. Este trozo, esta explanada, aquí estaba Santa Isabel, como hemos venido contando. Y lo que nos damos cuenta, don Manuel, es que Santa Isabel era ya la última fábrica, ¿no?, ese último ingenio, esa última fábrica dedicada al mundo del azúcar dentro de este monte de Madalite, porque hacia allá, hacia donde nos dirigimos, ya no vamos a encontrar más, ¿no? Ya no, esta Santa Isabel fue la última fábrica de estas que teníamos en esta zona, que empezaba justamente en la entrada del camino Minasierra, con la fábrica del Pilar, continuaba con la fábrica de San Luis, y después esta era Almudena y luego esta. Esta fue la última fábrica en este trozo de terreno de los Montes del Madalite, en este borde de los Montes del Madalite, y que decíamos que estaba en un sitio muy estratégico construido, porque tenía muy buen acceso desde La Vega, desde la parte de las Algaidas, del Pago de las Algaidas, al sur de La Vega, pues tenía el acceso a través de este camino de Santa Isabel hasta la fábrica, y fue la última que se construyó en esta zona también, porque se construye en 1920. Y estuvo funcionando, por eso se llama Santa Isabel, la marquesa de Torre Isabel, la condesa de Torre Isabel, y fue la última que se construye, y además una fábrica de pequeña dimensión, pero como hacían en aquella época, un poco para moler las cañas de sus propias tierras, ¿no?, de su propia cosecha, ¿no? Y fue la última. Se ha conservado prácticamente hasta hace muy poco tiempo los restos de esta pequeña fabriquita que hubo aquí, y estuvo funcionando pues seguramente hasta los años 30. En el año 32 la crisis económica, la crisis azucarera que hubo en Motril obligó a cerrar la fábrica. Se cerró la fábrica, una época dura para los trabajadores y las fábricas motrileñas de aquella época. El año 32 fue un año difícil, bastante difícil en Motril, y estuvo funcionando arrendada muchas veces a Plandiura y Carreras, que era la sociedad que tenía la fábrica de San Fernando, que también arrendó en varias campañas la fábrica de Santa Isabel. Plandiura y Carreras, la fábrica la motrileña San Fernando, como lo decíamos nosotros, es una de las fábricas más importantes que había en Motril, y arrendaba fábricas en Motril, arrendaba fábricas en Salobreña, arrendaba fábricas también en Almuñécar, y bueno, pues también arrendó esta fábrica y estuvo funcionando hasta los años 30 aproximadamente. Mi abuelo, por cierto, fue contramaestre de esta fábrica, aquí, ¿no?, en esta fábrica Santa Isabel. Eran azucareros y estuvo en esta fábrica Santa Isabel en época de Plandiura, cuando la tenía Plandiura y Carreras. La fábrica no se ha conservado nada, hasta hace muy poco tiempo se conservaban los restos del edificio de la fábrica, el edificio industrial. Que una vez más nos tenemos que lamentar de no tener, pues, por lo menos esos vestigios, ¿no? Es verdad que durante todos estos últimos años la hemos dejado un poco a su aire, ¿no?, cada vez más deteriorada. Y quizá hubiese sido el momento de hacer algún tipo de actuación para haberla mantenido. Ahora ya no nos queda nada más que lamentarnos. Queda el sitio, ¿no? Lamentarnos y buscar las fotografías del recuerdo para el sitio, por lo menos queda el recuerdo de este pago de Santa Isabel, que está relacionado pues con aquella fábrica que existió en aquellos años, principios del siglo XX, en esta zona, que además pues tuvo mucha incidencia, porque era una época de auge azucarero, ¿no?, donde quizás por la propia presión que sobre los azucareros motrileños, sobre los labradores motrileños, hizo la Sociedad General Azucarera, muchas veces implicó pues que estos grandes propietarios de Motril construyeran sus propias fábricas. El ejemplo de Santa Isabel, ¿no?, donde los propios propietarios de tierra hicieron su propia fábrica, un poco para salirse de la presión de precios que les sometía la Sociedad General Azucarera. Los mayoritarios. En aquella época propietaria pues prácticamente el monopolio, el trust,
que le decían en aquella época, propietaria de prácticamente el 90% de la producción azucarera española, que se dice pronto, ¿no? Y muchos de estos propietarios, como pasó en San Fernando, como pasó en la Almudena, como pasó aquí, pues se salieron un poco, la llamaban las fábricas libres, ¿no? Que estaban fuera del control de la Sociedad General Azucarera. Bueno, y decíamos que esta era geográficamente la última de esas fábricas dentro del monte de Mandalite. Empezábamos, en este caso, con la fábrica del Pilar, después de San Luis, de los Vinuesa, después la Almudena y después teníamos aquí precisamente Santa Isabel. Ya no tenemos más fábricas por allí, pero hay mucho todavía. Hay mucho que contar todavía en esta ya no solo zona. de estos hermosos parajes subtropicales que nos encontramos aquí, llenos de aguacates todavía, de chirimoyos y de mucha vegetación, que es un placer, volvemos a reiterar, pasear por aquí. Pero bueno, vamos a tener nada más y nada menos que hablaremos del Molino de Beas, hablaremos de, cómo no, de la Casa de los Bates, De la Casa de los que Bates. ahí tenemos que... Hay una gran historia detrás de la Casa de que los hay Bates. una grandísima historia. También tenemos el Jaril, en fin, hasta llegar a Pataura, Sí, prácticamente. hasta llegar, porque el camino Minasierra conecta Motril con Pataura. Además, camino antiquísimo, el Minasierra, el que conectaba... Minasierra, Pataura tenía 3 accesos, ¿no? La zona de la Vega de Pataura tenía el acceso de las cuestas de Mananta, las cuestas de Pataura y el camino Minasierra, que eran estos 3 caminos, ¿no? Y este camino ya existe en época musulmana, es decir, que finales del siglo XV ya se habla de este camino y la verdad es que es un camino que recorre todo el borde de los montes del Mandalite hasta conectar con el camino del Algarrobillo y con el camino de pescadores, que ya hablaremos, y con el camino Pataura, con el camino del sur de la Vega de Pataura. Y con lo cual, pues nos queda terminar este camino, que a continuación tendríamos los Bates y toda la historia de los Bates y el Molino de Beas, y terminaría en la zona del Jaril, el Pago de Ragán, en la zona del Jaril, donde ya empezaría el camino de Pataura, pero incluso nos va a permitir hablar de la Vega, es decir, esto es el borde de los montes que rodean la Vega de Motril, ¿no? En esta zona, estos montes del Mandalite, y nos va a permitir también esa terminación del camino, cómo se conecta con el mar. Y hablaremos de ese tema cuando lleguemos al Jaril. Un tema muy bonito también. Hablaremos de esa historia. Antes de llegar al Jaril, decíamos, el Molino de Beas. A mí me suena muchísimo, además me parece hasta romántico. Hasta ¿no? romántico. Beas fue uno de los repobladores motrileños, es decir, de los primeros cristianos que vienen a Motril, a repoblar Motril en 1510. Se llamaba Domingo de Beas. Y compraron, o los reyes católicos le dieron el molino, compraron el molino, es decir, incluso otra parte del molino la compran a un musulmán, y ahí estuvo el molino. Todavía en algún grabado de principios del siglo XX se conserva la imagen del molino de Beas. Hoy tampoco existe, ¿no? Ese molino que estuvo cercano funcionando a la Casa de los Bates, pegado justo a la entrada, ¿no? Colindante con los Bates. Y ese molino fue uno de los molinos más importantes, molino de harina más importantes que hubo en Motril. Que no de papel, que otros de molinos papel, de los que hemos hablado. Los que hemos hablado que estaban en San Luis, seguramente, en la zona de San Luis, seguramente. En Motril tenemos Postigo de Beas. Es que es de la misma familia, es que los Beas vivían allí, ¿no? Y seguramente el nombre de Postigo de Beas viene de esta misma familia, de los Beas. Curiosamente está escrito con V, pero digo en la placa que se conserva, pero es con B. Y el nombre se ha conservado, aunque ya no se llama Postigo de Beas aquella zona, se llama, lo diré, Canaleja, la Plaza Canaleja. Plaza Canaleja, pero antiguamente fue el Postiguillo de Beas, que era la puerta de entrada a la muralla por la zona de la calle Comedia, que llevaba hasta la Plaza de España. Esa familia Beas, los que tuvieron el molino de Beas colindante a la Casa de los Bates. Que también hablaremos de la historia de la Casa de los Bates muy pronto. Como que hay diferentes teorías, ¿no? De dónde proviene, que si es de un estilo inglés, que si es árabe, que si se quemó, que si se reconstruyó. Una pincelada, Manolo, de la historia. Cuéntanos un poco. Bueno, los Bates antiquísimos, es decir, los primeros documentos que tenemos de los Bates son del siglo XV. El nombre es musulmán, viene de Albatija, seguramente. Albatija. Albatija, y el nombre Albatia,
que seguramente significa tierra fértil o zona fértil, ¿no? Lo es, indudablemente, ¿no? Esas tierras las compra el conde de Borno, Francisco Ramírez de Madrid, se conservan se conservan las escrituras de la compra de los Bates, de las tierras de los Bates. La entrada de los Bates se conocía con el nombre de Portada de Bates, y después había dos zonas, Bates el Viejo y Bates Alto, que son las dos zonas de la que está en la colina, en la parte de abajo de los Bates, y al lado el molino de Bea. Indudablemente los Bates, yo creo, la casa es del siglo XIX, seguramente debió construir la casa actual, ¿no? Porque antiguamente sí existían más cosas ahí, ¿no? Ya lo contaremos, existió desde una aduana, de un edificio que ya estaba en ruinas en el siglo XVII, ellos la llamaban la Mamorra, curiosamente. Mazmorra. No es una cárcel. Ellos, cuando hablaban de mazmorra, seguramente era un edificio que estaba en ruinas, no sabían bien lo que era, ¿no? Ajá. Había una alberca de cocer lino, es decir, que había bastantes instalaciones, y una aduana, es decir, que seguramente también en los Bates una aduana era una fábrica azucarera, musulmana, ¿no? Y aquello debió ser una pequeña alquería, al estilo Pataura, más pequeñita seguramente Pataura, que a lo mejor pues incluso había una atalaya, una torre, que se hizo la determinación del límite de Motril desde esa torre en el siglo XVI, y los Bates tienen una gran historia. El edificio que se conserva, yo estoy convencido de que es el edificio original, de que no sufrió daños en la guerra, o por lo menos la estructura, ni se quemó, ni nada por el estilo. Y desde luego toda esta zona desde Santa Isabel hasta el Jaril, que es donde termina el camino Minasierra, sigue siendo una de las zonas con más historia de Motril, una zona de historia agraria, pero también de cortijos importantes, el cortijo de Vista Alegre, el cortijo Minasierra, es decir, cortijo Vista Hermosa. Es decir, que hay historias de cortijos aparte de los que tenemos hoy, de Bates, de la finca de la Vinuesa, la casa Vinuesa. Es decir, que hoy se conserva todavía pues poblamiento, pero también una gran historia agraria. Esa historia agraria, hoy nos podemos imaginar estos montes llenos de subtropicales, pero lo podemos imaginar cuando estuvieron llenos de vides. Es decir, indudablemente esto fue una zona riquísima en la producción vitivinícola, y desde luego en esta zona se producían unos vinos de una calidad magnífica, que estaban recogidos pues en toda la bibliografía sobre vinos de la España del siglo XIX. Hasta la España del siglo XIX eran famosos los vinos de Motril, y las pasas de Motril, la uva de Motril. Vino la filosera y se lo cargó todo, pero evidentemente la historia vitivinícola de aquí es larguísima. Seguramente ya los árabes cultivaban viñas aquí, o vides aquí, vides de secano aquí. Y sobre todo porque además toda esta zona es el recorrido de la acequia, ¿no? Que es otra de las cosas interesantes en la historia de Motril. No se puede concebir Motril sin la acequia gorda. Sí, la acequia gorda. Es decir, la acequia gorda y su derivación de la acequia chica, que está un poco más alta, pero toda esta zona forma parte de la historia fundamental de Motril, porque no podemos concebir la historia de Motril sin la acequia. La acequia es la que permite el poblamiento de Motril, es la que permite que en Motril pudiera haber una población. Decían algunos cronistas antiguos que en Motril no había nada. El cronista de Betmar, que era el cronista de Vélez Málaga, en su libro sobre las antigüedades de Vélez Málaga, decía que en Motril no había nada, que solamente en Motril había una torrecilla para vigilar el tema de los piratas en el mar y poco más, y que en Motril no había poblamiento ninguno en época musulmana, y que fue después cuando Motril empieza a crecer. Incluso hay otro documento que es muy interesante de esta época, que dice que en Motril son como pequeñas aldeillas y que después fueron uniéndose unas a otras. Ajá. Y que la Esparraguera por un lado, y que el centro por otro, y que el barrio del Coruso por otro, y eran como pequeños núcleos de población separados, y que cuando consiguen meterle la acequia y poner en cultivo la vega con el regadío, ampliarla como ya vimos hasta Torrenueva y tal, es cuando se va adosando todo. Se va adosando todo, porque Motril empieza a crecer
viene gente de fuera, se produce el desarrollo del cultivo de la caña, la industrialización y claro, toda esta zona que estamos viendo en los Montes del Magdalite, pues es el recorrido de esa acequia que tiene al menos 600 años de historia que sepamos y que fue la que permitió que todo esto fuera el vergel, la vega de Motril fuera el vergel que es, ¿no? Pues si no hubiera habido regadío, pocas fuentes de agua, aquí hay algunas en Minasierra, la fuente del Macerol y alguna más, pero no tendríamos todos los tropicales ahora, evidentemente, ¿no? Evidentemente. Es decir, el sacar el agua del río Guadalfeo, trasladar ese agua hasta a toda la zona de la vega, pues permitió todo este desarrollo. Eso me parece indudable, ¿no? Y estamos en la zona de historia del agua en Motril, no solo de la agricultura, sino también del agua. Esta es la historia del agua. La historia del agua es una historia importantísima en la historia de Motril. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. Hemos querido conocer hoy Santa Isabel, una Santa Isabel que ya, por desgracia, no está con nosotros. Esta fábrica creada en 1920, como repasábamos hace tan solo unos instantes, y ya vamos a seguir nuestro camino, ya saben ustedes, hacia precisamente dirección hacia la Casa de los Bates, el Jaril, etcétera, etcétera. En fin, seguimos recorriendo el Magdalite, que tiene todavía mucho que contar. Gracias por estar con nosotros aquí, como siempre, en la Alquería, haciendo este pequeño, gran repaso y recogiendo, en este caso, pequeñas, grandes lecciones de historia con nuestro cronista oficial, con don Manuel Domínguez. La Alquería, estos encuentros con Motril ahora todavía aquí en el Magdalite y lo que nos queda. Hasta la semana que viene. Adiós.